Hola mis amores. Bueno, principalmente les grabo este video para poder contarles y expresarles lo felices, lo orgullosas y lo contentas que estamos con Nelly por el trabajo realizado la semana pasada con respecto a la vida de Manuel Belgrano y uno de sus grandes legados que es nuestra bandera, pero también expresarles lo orgullosas y lo emocionadas que estamos por lo que vienen trabajando no solo desde principios de año, sino especialmente durante esta cuarentena. Sabemos que no es fácil garantizar la continuidad pedagógica. Recuerden que hablamos de continuidad pedagógica cuando hablamos de continuar justamente con los aprendizajes y la práctica en casa dentro de las posibilidades de cada uno y cada una, con el acompañamiento de las familias y con el acompañamiento a la distancia, pero con todo el amor, el corazón, el compromiso y la responsabilidad de las seños. ¿Y por qué remarco el tema de la continuidad? Ustedes en los sueños que estuvieron escribiendo manifestaron, la mayoría, desear un país donde haya justicia, donde haya educación y salud pública, donde haya un plato calentito de comida en cada mesa, donde haya trabajo, donde haya respeto. Y para lograr un país con esas características, que es el mismo país que nosotras soñamos, son necesarias dos cosas. Primero, luchar. Nada ha sido regalado a la clase trabajadora, sino que todo ha sido ganado mediante luchas. Y para poder llegar a, a ese país, además de luchar, tenemos que estar también formados y formadas. Es necesario que en un futuro haya también médicos y médicas, que haya docentes, que haya bioquímicos, que haya físicos. Va a ser necesario todo tipo de formación para llegar a un país con el que ustedes sueñan y con el que soñamos también nosotras. Por supuesto, lo más importante para llegar a un país justo, solidario, como el que ustedes plantean, es que haya gente buena. Ustedes eso ya lo tienen. Son personas nobles y lo han expresado en cada uno de sus escritos. La formación es lo que vamos a intentar darles a lo largo de sus jóvenes vidas, tanto sus familias como la docencia. Así que nada, estamos muy orgullosas de ser sus maestras, nos comprometemos cada día aún más a poder garantizar esta continuidad para formar a estas mujeres y estos hombres de un futuro que necesitamos mucho más justo y mucho más humano. Gracias por tanto, los queremos mucho y les mando un beso grande. La verdad, chicos, que verlos con el guardapolvo me hizo extrañarlos aún más. Los y las amo. Buenas, buenas, ya que tengo tu atención, te voy a explicar la clase número 13 de prácticas del lenguaje. Vamos a trabajar con Pedro Urdemales y la ollita mágica. Es un relato tradicional español que llegó a América en el siglo XVII y trata sobre un muchacho llamado Pedro, que es un muchacho muy pícaro, tiene una ollita y él dice que su ollita es mágica. Pedro sabe que eso es mentira. ¿Por qué lo hace? Porque le gusta engañar a los viajeros que vienen por el camino donde él hace sus travesuras. Ojo al piojo con las actividades, presta mucha atención en cada consigna. El punto número 1, que lo encontrás también en el cuadernillo, número 3, tenés dos preguntas para responder. La A dice, ¿qué sucede en el cuento? Vas a contar vos en forma de texto qué es lo más importante que encontrás en el relato que leíste. Y el punto B dice, ¿qué hace Pedro cuando alguien se acerca y por qué hace eso? Vas a contarlo también con tus palabras. En la primera parte del cuento lo vas a encontrar. En el punto número 2 vamos a analizar el texto de tres formas distintas, por párrafo, por oraciones y por palabras. Comencemos por párrafo. Yo te seleccioné acá el segundo párrafo del texto. Comienza con mayúscula, termina con un punto y aparte. Vas a leer solito o solita y o en compañía de tu familia pueden intercambiar entre ustedes sobre lo que leíste y en los renglones de abajo vas a contar con tus palabras qué es lo que sucede en ese párrafo. Pasemos al análisis por oración. Yo te seleccioné dos oraciones. Te leo la primera. Puso la ollita arriba de unas piedras en medio del camino por el que venía el caballero. Vas a responder estas tres preguntas lo más brevemente posible, al revés de lo que te pido siempre. La pregunta A te pide que menciones de quién habla esta oración. Vos pensá quién es el que puso la ollita arriba de unas piedras. Vas a colocar el nombre de este personaje, al que vamos a llamar sujeto. El punto B dice, ¿qué hizo el sujeto, es decir, la persona que pusiste en el punto A,
de la que habla esta oración. Fíjate qué es lo que hizo, qué es lo que puso. El punto C te pregunta dónde lo hizo. Fíjate el lugar donde sucede esto. Siguiente oración. Venía un caballero montado en una mula. Pregunta A. ¿De quién habla esta oración? Fíjate que menciona a una persona. B. ¿Qué hizo el sujeto, es decir, la persona del punto A, de la que habla esta oración? Esa persona hizo algo. C. ¿Dónde estaba esta persona? Recordar responder cada uno de estos puntos de la forma más breve que encuentres. Vamos a analizar ahora por palabras. Fíjate que yo en esta oración te marqué cada palabra con un color distinto. ¿Por qué hice eso? Porque en las preguntas que están abajo vas a responder con una palabra cada una. Te leo la oración. El pícaro muchacho Pedro dijo, hierve, ollita hervidora. Una palabra como respuesta a cada pregunta. La primera dice, ¿quién es? Me está preguntando quién es el personaje más importante de esta oración, pero no me está pidiendo su nombre. Ojo, voy a poner muchacho. ¿Cuál es su nombre? Pedro. ¿Cómo es? Fíjate que hay una palabra que me dice cómo es Pedro. ¿Qué hizo? Hay una palabra que me dice cuál es la acción que realizó Pedro. ¿Qué objeto tiene? Busca la palabra que me nombra el objeto de Pedro. ¿Cómo es ese objeto? También lo dice. ¿Qué hace ese objeto? También lo vas a encontrar en la oración. Ahora bien, todas esas palabras que usamos recién las vamos a acomodar en este cuadrito. ¿Cómo vamos a acomodar las palabras en este cuadrito? ¿Cómo las vamos a ubicar? De acuerdo a lo que puede responder cada una. Fíjate muy bien lo que dice cada columna. ¿Cuál es su nombre? Me está preguntando el nombre de alguien, por lo cual sé que es un nombre propio, que comienza con mayúscula. Te ayudo solamente con esta. ¿Qué voy a colocar en esa columna? Pedro. ¿Cómo lo voy a escribir? Con mayúscula. Recuerda siempre que los nombres propios, son sustantivos propios y siempre, siempre, siempre se escriben con mayúscula. Pasamos a la segunda columna. Vamos a completar con palabras que puedan responder a la pregunta ¿qué es o quién es? En general, es decir, que me hable de objetos, de personas, de animales o de lugares en general. Recordá que este tipo de palabras se llaman sustantivos comunes. Continuamos con la tercera columna. Vamos a buscar palabras entre las que teníamos anteriormente que me pueden responder la pregunta ¿cómo es? Cuando hablamos de cómo es, hablamos de cualidades, de características que pueden tener, por ejemplo, Pedro o la ollita. Las palabras que me dicen cómo es algo o alguien o cómo está algo o alguien se llaman adjetivos. Y finalmente pasamos a la cuarta y última columna. Vamos a buscar palabras que me puedan responder qué hace o qué hizo. Yo puedo preguntarte a vos, leyendo la oración anterior, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hace la ollita? Todas las palabras que me responden a la pregunta ¿qué hace o qué hizo? Me responde siempre con acciones. Cuando hablamos de acciones, hablamos de verbos. Hagamos un repasito de lo que estuviste viendo en segundo y en tercer año con respecto a los tipos de palabras. ¿Qué es un sustantivo? Los sustantivos son palabras que usamos para darle nombres en general a personas, animales, cosas, sentimientos y lugares. Por ejemplo, yo puedo nombrar personas en general diciendo alumno, estudiante, maestra, mamá, papá. Con animales, tortuga, perro, gato, con las cosas, mesa, goma, lápiz, con los sentimientos, amor, odio, tristeza, alegría, con los lugares, bosque, plaza, casa, escuela. Recordá que los sustantivos comunes siempre, siempre, siempre responden a la pregunta ¿qué es o quién es en general? ¿Por qué? Porque son palabras que sirven para nombrar personas, animales, objetos o lugares en general. Podés observar acá que hay un montón de ejemplos, por ejemplo, perro, médico, lápiz, coche, bosque. Siempre los sustantivos comunes se escriben con minúscula. Pero ¿qué pasa con los sustantivos propios? Los sustantivos propios también me pueden nombrar lugares o personas, pero en este caso va a usar los nombres propios para identificarlos. Se utilizan para diferenciar a cada persona, animal o lugar y se escriben con mayúscula. No es lo mismo que yo diga maestra, que es un sustantivo común, me habla de una persona en general, a que yo diga Noelí o Mariana, porque estoy nombrando a dos maestras en particular, usando sus nombres propios que siempre, siempre, siempre se escriben con mayúscula. Acá tenés 3 claros ejemplos de sustantivos propios. La primera letra siempre se escribe con mayúscula y me puede nombrar tanto personas
como lugares. Vamos a ver qué sucede con los adjetivos. Recordad que estamos hablando de tipos de palabras. Hablamos de adjetivos como palabras, no como frases. Los adjetivos son todas esas palabras que usamos para describir a los sustantivos y así nos dan más información. Mirá el ejemplo que aparece acá. Mi gato es mimoso, peludo, fiel y muy cariñoso. ¿Cuál es el sustantivo común acá? El sustantivo común es gato. Me nombra un animal en general. ¿Me dice cómo es este gato? Por supuesto que sí, me dice que el gato es mimoso, peludo, fiel y muy cariñoso. Acá hay 4 palabras que me describen al sustantivo gato: mimoso, peludo, fiel y cariñoso. ¿Qué pasa con los adjetivos? Siempre responden a la pregunta ¿cómo es o cómo está? Si yo digo la manzana es roja, roja me está diciendo cómo es. Si digo el niño está triste, triste me dice cómo está. Siempre el adjetivo responde a esa pregunta. Por último, vamos a ver el grupo de los verbos. ¿Qué significa verbo? Una acción. A mí cuando me dicen el verbo es una acción, la verdad que no me dice nada. ¿Qué tengo que tener en cuenta para saber qué es una acción? Tiene que responder a la pregunta ¿qué hace, qué hizo o qué hará? Si yo les pregunto a ustedes, los bomberos, ¿qué hicieron? En una palabra, ¿qué palabra selecciono? Apagaron. ¿Qué me indica apagaron? Que los bomberos realizaron una acción. Apagaron el fuego. La palabra apagaron es un verbo. ¿Qué otra forma tengo de darme cuenta si apagaron es un verbo? Puedo fijarme, por ejemplo, si cambiando de tiempo, la palabra, el verbo cambia. Si el verbo cambia con el tiempo, es correcto. Mirá el ejemplo que te voy a dar. En mi cabeza yo voy a acomodar 3 tiempitos. Ayer, ahora y mañana. Yo voy a cambiar la oración y voy a ir cambiando la palabra de acuerdo al tiempo. Ayer los bomberos apagaron el fuego del incendio. Hoy, ahora, los bomberos apagan el fuego del incendio. Y mañana, mañana los bomberos apagarán el fuego del incendio. Fíjate que la palabra apagaron fue cambiando de acuerdo al momento en que yo lo fui acomodando. Si la palabra, la acción, cambia de acuerdo al tiempo en el que yo lo ubico, es un verbo. Acá vas a encontrar varios ejemplos de verbos. Mira, Pedro corre, Pedro respira, Pedro suda, Pedro entrena. Voy a verificar, son acciones, me doy cuenta por eso que son verbos, pero voy a verificar también cambiándolos de tiempo. A ver, lo voy a ubicar en el futuro, mañana. Mañana Pedro correrá, respirará, sudará, entrenará. Fíjate que cada una de estas acciones las cambio de tiempo y la palabra cambia, por lo cual puedo afirmar que son verbos.